Se dice que en un discurso, en una prédica, las últimas palabras que el predicador dice son por lo general con lo que el oyente se queda en su corazón. Jesús en la cruz dijo 7 frases o 7 palabras muy escogidas para cumplir las profecías. Y cada una de estas 7 frases o palabras tiene una enseñanza realmente poderosa. Quiero pedirle perdón si este video se hace muy largo, pero quisimos hacerlo así porque si usted puede quedarse hasta el final, le aseguro que va a aprender un montón hoy. Vamos a meternos en aguas profundas, así que por favor quédese hasta el final porque realmente esto va a ser de muchísima bendición. Ya comenzamos. Bienvenido a Que Dice la Biblia. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho, bienvenido a nuestro canal. Aquí subimos videos semanalmente para responder a tus preguntas bíblicas acerca de Dios. Así que por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Entrando en el tema de hoy, queremos ir paso por paso cada una de las 7 frases y ver lo que significa. En primer lugar, Lucas 23:34 nos deja plasmada la primera palabra o frase que Jesús dijo en la cruz. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente es impresionante. Esta frase nos deja algunas enseñanzas. Primeramente, Jesús dijo: ellos no saben lo que hacen. La Biblia nos revela, mi hermano querido, que el pueblo judío no comprendió que estaban crucificando a su Mesías. Habían esperado durante tantos miles de años a su Mesías, a su Salvador. Sin embargo, no pudieron percibirlo, conocerlo, reconocerlo. No tuvieron revelación para darse cuenta que ese Jesús, el hijo de José, como lo llamaban ellos, era el Mesías que ellos estaban esperando durante tantos miles de años. Pero qué tremendo es saber que la Biblia nos revela que Dios lo permitió así. ¿Sabe usted para qué? Para que nosotros los gentiles pudiéramos ser salvos. La Biblia dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, Dios permitió que su corazón se endureciera, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Juan capítulo 1 dice que a los suyos, a Israel, Jesús vino, pero los suyos no le recibieron. Y entonces, producto de eso, sucedió el gran milagro de que todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En palabras simples, esto significa que la salvación era únicamente para los judíos. Jesús vino a los israelitas, a los judíos, pero Dios permitió que el corazón de esta gente se endureciera. ¿Para qué? Para que al ellos rechazar a Jesús, ahora la puerta de la salvación se abriera para todo gentil, para toda aquella persona que reciba a Jesús a través de la fe. Por esto no hace falta que nadie se haga judío, ni practique fiestas judías, ni se circuncide para ser salvo. La salvación es solamente a través de la fe. Pero lo que más nos sorprende sobre esta palabra de Jesús fue cómo en el momento más difícil de su carrera ministerial le pidió al Padre que perdonara a sus agresores, a sus ofensores. Qué madurez espiritual de Cristo, mi hermano querido. ¿Verdad que sí? Necesitamos adoptar ese carácter de Cristo. La Biblia nos habla mucho sobre la importancia de perdonar. Tenemos un video muy bueno sobre el perdón. Abajo en la descripción se los voy a dejar para que usted pueda verlo después si no lo ha visto. Pero la Biblia nos habla mucho sobre que si no perdonamos a nuestros ofensores, Dios tampoco nos perdonará. La segunda palabra que Jesús dijo, la segunda frase, se encuentra en Lucas 23:43. Se la dijo a un ladrón. Se recuerda usted que Jesús fue crucificado con 2 ladrones al lado suyo, uno en cada cruz, eran 3 cruces. Y uno de ellos, arrepentido por su maldad, dijo: nosotros que estamos pagando aquí, le dijo a su compañero, el otro ladrón le dijo: nosotros que estamos pagando aquí justamente porque nos merecemos esto. Pero este Jesús ningún mal hizo, él no merece estar en esta cruz, él es inocente. Y este hombre reconoció su pecado, su error, reconoció su condición, se arrepintió y miró a Jesús con fe y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pidió a Jesús misericordia. Miró a Jesús a través de la fe y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe que esto nos da una enseñanza tremenda? En primer lugar, la salvación es únicamente a través de la fe. Este hombre no le dio tiempo de bautizarse,
no le dio tiempo de aprender doctrina, no le dio tiempo de ir a un instituto bíblico, no le dio tiempo de hacer nada, pero creyó a través de la fe, una fe sencilla en el último momento de su vida, y Jesús le garantizó la salvación. Qué preciosa es la fe, qué linda es la gracia del Señor, que aunque alguien haya sido un hombre o una mujer perdido toda su vida, un hombre desgraciado, un hombre de mala vida, si en el último minuto acepta a Jesús, reconoce su condición, se arrepiente y viene ante los pies del Señor, una mirada de fe le salva. No es el agua la que salva, no es las cosas, las obras lo que salva. Una mirada de fe a través de la gracia. Miró a Jesús a través de la fe y fue salvo. Pero también esto nos enseña cómo el alma de la persona que muere automáticamente va hacia la eternidad. Hay sectas que enseñan que cuando la persona muere, ya el alma se aniquila si fue un pecador y no va al infierno. O que si un cristiano muere, no va al cielo, sino que se queda dormido, dicen ellos, y no sabe más nada hasta que sucede el día de la resurrección. Según ellos, entonces, los antepasados que están muertos y nada saben y están dormidos ahí, incapaces de hacer nada, esperando por el día de la resurrección. Pero la Biblia nos habla sobre otra cosa. Jesús le dijo a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Obviamente no su cuerpo iba a un sepulcro, pero su alma va hacia la eternidad. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el cuerpo cesa. Por eso la Biblia dice acerca de que el morir es un dormir. No habla de que el alma duerme, sino que el cuerpo duerme, porque un día va a ser resucitado cuando el Señor así lo declare. Pero el alma es eterna, el alma va automáticamente hacia la eternidad. Por eso el Señor se lo pudo decir a este hombre. Pablo nos dio evidencia en la Biblia de que cuando alguien muere, automáticamente va a la eternidad. Si alguien es cristiano y su cuerpo cesa, automáticamente esa persona, su alma, va al cielo. En 2 de Corintios capítulo 5, Pablo dijo: quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor, o sea, muertos, morirnos, para entonces estar en la presencia del Señor. Mi hermano querido, cuando un cristiano muere, automáticamente su alma, si es cristiano, pasa a estar en la presencia del Señor. También en Filipenses 1:23, Pablo dijo: de ambas cosas que estoy puesto en estrecho, tengo deseo de partir, o sea, de morirme, dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, desearía morirme físicamente para estar con Cristo. ¿Cómo es ganancia? ¿Cómo es mejor morirse y quedarse enterrado su alma? Estamos hablando del alma, supuestamente, que su alma no sepa nada durante miles de años hasta que el día de la resurrección acontezca. Pablo habla de que la muerte es una ganancia para el cristiano, porque el cristiano apenas muere pasa a estar a una mejor vida, literalmente pasa a estar en la presencia del Señor. Él dijo: tengo deseo de morirme para estar con Cristo, ¿ok? Tengo deseo de morirme para automáticamente estar en la presencia del Señor. Es por eso que Jesús pudo decirle a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes? Si eres cristiano y has creído en Jesús en tu corazón, siéntete convencido de que si hoy mueres, es una ganancia, es una bendición. Alguien dijo: lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morirse. Porque la Biblia nos habla mucho sobre el cielo, sobre la eternidad, sobre cómo morir es ganancia para el cristiano. Es una ganancia, porque cuando un creyente, un cristiano muere, automáticamente esta persona va al cielo, a estar en la presencia del Señor. Qué bendición, ¿verdad que sí? En tercer lugar, la tercera palabra que Jesús dijo en la cruz fue a María, su madre física. Le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Hablando de Juan, el discípulo amado, le dijo: Juan, hijo, he aquí tu madre. O sea, Jesús estaba hablándole a Juan de que tomara a María como madre para que la sustentara. La mayoría cree que esto se refiere a que la sustentara económicamente, y Jesús que estaba dando una enseñanza de honrar a nuestros padres y honrar a nuestra familia físicamente, preocuparnos por ellos. Algunos creen que esto significa que los cristianos tenemos que tomar a María como madre nuestra, pero eso es una aberración doctrinal. La Biblia nunca nos enseña tal cosa. Otros dicen que esto demuestra que María no tuvo más hijos, pero esto también es un error, porque la Biblia nos enseña que José y María, después de que Jesús nació, José y María se juntaron sexualmente y tuvieron hijos, ¿ok? Ahí menciona todos sus nombres y no habla sobre parientes, como en el caso de Abraham y Lot. Ahí la palabra que se usa es hijos, es hermanos de Jesús, hermanos carnales a través de María. De manera que María sí tuvo más hijos, pero
La Biblia nos da evidencia de que hubo un conflicto en la familia de Jesús porque sus hermanos no creían en Jesús. Dice que no creyeron en Él hasta el día cuando Jesús resucitó de los muertos. Es curioso saber que ninguno de sus hermanos, la Biblia nos da evidencia de que estuvieron presentes en la crucifixión de Cristo. Algo había acontecido en la familia. Algunos creen que posiblemente ya José, el esposo de María, ya había muerto para ese entonces. Había un conflicto familiar. Y da a entender esta palabra de que Jesús estaba preocupando por el sustento físico de su madre. Por eso le dijo: Juan, aquí tienes tu madre, encárgate de ella físicamente, económicamente, puedes sustentarla. Y esto nos da la enseñanza de que Jesús estaba honrando a su madre. Hace unos días, su madre físicamente, obviamente. Hace unos días recibí un mensaje por Instagram de un hermano que vio un video y él estaba confundido y decía, vi un video que dice que los cristianos no podemos trabajar secularmente, sino que tenemos que dedicarnos únicamente al ministerio y Dios de alguna manera proveerá y no podemos trabajar físicamente. Está hablando del cristiano en general, no sobre pastores, sino sobre el cristiano en general. Y la Biblia nos enseña algo tremendo, y es que el que no provee para su casa, dice la Biblia, el que no provee para su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muchos matrimonios, muchas familias cristianas se rompen, familias de pastores, porque descuidan la relación de la familia, descuidan la esposa, el esposo, descuidan los hijos por cuidar las ovejas. Y si eres pastor como yo, mi hermano querido, un consejito personal: la familia es el primer ministerio que Dios nos entregó. Si descuidamos nuestra familia, no podemos cuidar la iglesia. De hecho, para cuidar la iglesia, en Timoteo, Pablo dijo que primero tiene que sujetar bien su casa, tener su casa en orden, bajo sujeción, porque la familia es nuestra primera iglesia. Tenemos que cuidar nuestra familia, cuidar nuestros hijos, proveer para ellos. Pero un cristiano en general no puede negar el sustentar a su familia, no puede negarse a trabajar, porque si no sustenta a su familia, dice la Biblia, de que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Jesús les recriminó a los fariseos de que ellos no le daban el sustento a sus padres, no les ayudaban económicamente, con la excusa de que el dinero que supuestamente iba destinado para ellos lo dedicaban para el corbán, o sea, para la obra de Dios. Pero una cosa no podía quitar otras. Hay un mandamiento de honrar a nuestra familia, de proveer a nuestra familia. Mi hermano querido, por favor, preocúpate siempre en no ser luz únicamente afuera y tinieblas adentro, sino poder ser luz en tu casa también, y que tu familia te honre y te vea como un hombre que provee para la casa, que provee para la familia. Es importante que cuidemos la familia. Repito, la familia, el hogar, es nuestro primer ministerio. La cuarta palabra que Jesús dijo fue Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay mucha controversia para los que no comprenden esta palabra, porque algunos dicen, bueno, la conexión entre Jesús y el Padre se rompió. No hubo comunión entre Jesús y el Padre durante unas horas. Pero si decimos eso, tendríamos que decir que entonces Dios no existió por unas horas, porque Jesús obviamente estaba orando a alguien. Algunos no creen en la Trinidad, pero ¿a quién estaba orando Jesús entonces? ¿Estaba acaso Jesús haciendo una pantomima, un drama? ¿Estaba haciendo un show Jesús? ¿A quién le estaba orando? Le digo, Dios mío, Dios mío. Los cristianos creemos que que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no son tres dioses, sino que es un Dios en tres personas. Y si la comunión entre el Padre y el Hijo se rompió durante unas horas, tendríamos que decir que entonces Dios no existió por unas horas, y eso obviamente es un error. Esta palabra de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no significa que el Padre desamparó al Hijo, sino que Dios desamparó la parte humana de Jesús. Y eso lo explico. Jesús fue la única persona en la tierra que compartía dos naturalezas. Él era y es divino, 100%, fue divino. También fue humano. En algunos momentos de su ministerio actuó de manera divina. Tus pecados te son perdonados, le dijo a un hombre. En otros momentos actuó desde su lado natural, humano, desde su naturaleza humana. Por ejemplo, dijo un día: el Padre es mayor que yo.
¿verdad que sí? Y en este caso en la cruz también estaba hablando desde su lado humano. De hecho, es la única vez en la cruz que Jesús dijo, Dios mío, Dios mío. Siempre Jesús le hablaba, Padre mío, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La comunión de Jesús con el Padre, del Hijo con el Padre, estaba tan vigente, tan conectada, valga la redundancia, que Jesús momentos después controló su propia muerte, ¿verdad que sí? O sea, nunca se rompió la comunión entre el Padre y el Hijo. Lo que pasa es que Jesús no llevó el pecado sobre su lado divino, sobre su humanidad, porque Dios no puede contaminarse con el pecado. La Biblia nos enseña que Jesús llevó el pecado sobre su carne, sobre su cuerpo. La palabra nos enseña que al que no conoció pecado, a Jesús nunca hizo pecado, nunca pecó, pero al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, para que usted y yo fuésemos perdonados de nuestros pecados, el Padre tuvo que derramar la ira sobre Jesús y en su cuerpo fue hecho pecado. Jesús, en su lado divino, en su divinidad, nunca se contaminó con el pecado, pero en su cuerpo fue hecho pecado por nosotros. Recibió la ira del Padre por amor a nosotros. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está hablando desde su lado humano. En su humanidad, en su carne, fue que Jesús llevó nuestros pecados. Él no dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Repito, la comunión entre Padre e Hijo no se rompió. Fue el lado, digamos, humano de Jesús el que llevó el pecado, el que sintió la separación de Dios. Esto nos enseña que el pecado, mi hermano querido, nos separa de Dios. Jesús, en su lado humano, en su humanidad, sintió la separación de Dios, producto del pecado. Por esto dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Romanos 8:3 dice que a causa del pecado, Dios condenó al pecado en la carne. De manera que Jesús llevó el pecado sobre su cuerpo. Dice Isaías 59, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hablando de que el pecado nos separa de Dios. Y esa fue la separación que Jesús en su lado humano sintió de Dios. Repito, Jesús nunca pecó, pero Dios cargó en su cuerpo, en su humanidad, el pecado del hombre, el castigo por nuestros pecados. No en su divinidad, repito, porque Dios no puede contaminarse con el pecado. Por esto el Verbo tuvo que hacerse carne. Por eso Jesús tuvo que venir y hacerse hombre, porque tenía que ser un hombre en su humanidad, en su carne, que cargara el pecado, que cargara el castigo por todos nuestros pecados. En quinto lugar, Jesús dijo, tengo sed. Esto está en Juan 19:28. Sabe que Jesús su cuerpo estuvo pasando por una deshidratación a causa de la pérdida de sangre. Él dijo esto para cumplir la palabra profética del Salmo 22, versículo 15, que dijo, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Él lo dijo para demostrar que estaba sufriendo, que estaba padeciendo por amor a nosotros, y así se cumplió la profecía de que le dieron vinagre entonces en vez de agua. ¿Sabe que esto nos enseña de que Jesús realmente sufrió la cruz? Hay una falsa doctrina que dice que el Padre anestesió al Hijo para que no sufriera y para que no sintiera el dolor de la cruz. Pero esto es un error. La obra de Jesús en la cruz no fue un drama, ni fue un show, ni fue una mentira. Jesús, dice la Biblia, que sufrió la cruz. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Mi hermano querido, Jesús sí sufrió la cruz, pero la sufrió por amor a ti, por amor a mí. Él miró el fruto de su aflicción. Él miró a millones de almas redimidas por su sangre y entonces sufrió la cruz. Esto Él lo hizo. Tengo sed, para demostrar que estaba padeciendo en la cruz y que realmente Él sí sufrió en la cruz. En sexto lugar, Él dijo, consumado es. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, consumado es. La palabra que Jesús dijo aquí fue en el latín, tetelestia, tetelestia. Tetelestia era la palabra que significaba, se ha terminado la obra. Se ha terminado lo que vinimos a hacer. Esta palabra, por ejemplo, la decía un pintor cuando terminaba una obra que le habían mandado a hacer.
Y el juez decía: tetelestía, la obra está perfectamente terminada. Esta palabra era también la que un hombre de poder, un soldado romano, decía cuando habían ganado una guerra, cuando habían ganado una batalla y habían vencido a los enemigos. Este hombre, este general, gritaba tetelestía, que significaba consumado es, hemos terminado, hemos tenido la victoria, aleluya. ¿Sabes, mi hermano querido? Jesús terminó la obra en la cruz. Muchas veces Satanás intentó interrumpir el plan y el propósito de Dios para que usted y yo no fuésemos salvos, pero Jesús fue obediente hasta la cruz, y porque fue obediente pudo llegar a esa cruz y decir: Padre tetelestía, Señor, Padre mío, he terminado la obra, he acabado la obra de redención para el hombre, aleluya. El hombre está perdido, pero hoy he terminado la obra para que mi sangre los limpie, los purifique, los perdone, aleluya. Hermano querido, Jesús fue capaz de terminar su obra en la cruz porque te amó a ti y me amó a mí. Dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada uno de nosotros es imperfecto. Yo soy muy imperfecto, cometo muchos errores, pero si estamos en Cristo tenemos la garantía de que si estamos en su mano, Él nos perfeccionará. Él nunca deja una obra a mitad, a medias. Él terminó la obra y pudo decir tetelestía. En séptimo lugar, Jesús dice la palabra, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En otro pasaje dice: Jesús, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Todo el mundo cuando muere y entonces inclina la cabeza. Pero Jesús inclinó la cabeza primero y entonces dijo: Padre, entrego mi espíritu. ¿Sabe que Jesús estaba en total control de su crucifixión? Alguien preguntó una vez: ¿qué fue lo que mató a Jesús? ¿Quién lo mató? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Fueron los clavos los que lo mataron? Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo mismo la doy por amor. Jesús nadie lo mató. Jesús dio su propia vida por amor a nosotros. Él estaba en total control en la cruz. Inclinó la cabeza y dijo: entrego mi espíritu. Y ahí quedó culminada la obra, el sacrificio de Jesús en la cruz. Mi hermano querido, el trabajo de la cruz de Jesús fue un éxito tremendo. Pablo dijo en Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, aleluya, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue ahí en la cruz que Jesús obtuvo la victoria para ti y para mí. En esta semana linda que la gente se reúne, hay muchos religiosos que nunca buscan a Dios en todo el año y se llenan las iglesias en esta semana. Eso es religiosidad. Pero el cristiano verdadero sí se toma un momento, no importa cuál día, no importa cuál semana, pero un momento para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto por ti y por mí, usted y yo tendríamos que pagar por nuestros pecados. Dios es un Dios justo y Dios tiene que castigar el pecado. Y el castigo por nuestro pecado, Dios no puede quedarse de brazos cruzados. Usted y yo merecíamos el castigo por nuestros pecados. Pero ¿sabe usted lo que Dios hizo? Dios envió a su único Hijo a la tierra. Y en su cuerpo, en su humanidad, derramó toda la ira suya por el pecado. Lo castigó. Lo hizo maldito en su carne, producto de nuestros pecados. Lo castigó ahí en la cruz, para que si usted y yo creemos en Jesús, en su sacrificio, y creemos que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar nuestros pecados, entonces la sangre derramada de Jesús nos limpia, nos purifica de todo pecado. Y una cosa más gloriosa es que Jesús al tercer día resucitó.
La muerte no lo pudo sostener, no lo pudo contener. Él resucitó al tercer día y Él vive, Él está vivo. Aleluya. Así que el Señor te bendiga mucho. Déjame saber abajo, por favor, tu comentario. ¿Qué te pareció este video? Búscanos en las redes sociales, en Instagram. Búscanos como ¿Qué dice la Biblia? Y por ahí podemos hablar. Así que búscanos en ¿Qué dice la Biblia? En Instagram, disculpen, como ¿Qué dice la Biblia? Y por ahí nos estaremos hablando. Que el Señor te bendiga mucho y un fuerte abrazo. Amén.